Es un tema muy interesante del que vamos a hablar y sobre todo de la experiencia que os va a comentar una de mis alumnas. O el planteamiento de exponer o no exponer. Pero claro, como aquel que dice, ver es creer. Y yo lo que quería era traeros la experiencia personal de una gran persona y una gran artista para mí. Solamente quiero que veáis la entrevista que le hice acerca de, y pedirle además los consejos para vosotros, sobre si exponer o no exponer a Emma Ramírez Conde, una gran profesional y una grandísima persona. Os dejo con el vídeo. Emma Ramírez Conde, nacida en la ciudad de Burgos, España. Tras trabajar hasta 2014 en finanzas y consultoría, se forma en la Escuela Madrileña de Decoración e Interiorismo. A los pocos meses de terminar el máster, viaja por el sudeste asiático durante 4 meses y ahí es donde fue forjando la idea de empezar a pintar y estudiar Bellas Artes. 2 meses después se vuelve a Asia y vive allí los próximos 4 años en Bali, Tailandia. En este último país, estudia 2 años en la Facultad de Bellas Artes de la ciudad de Chiang Mai. Toma contacto con el mundo artístico local y participa en alguna que otra exposición colectiva. En enero de 2020 vuelve a España y decide centrarse en el retrato bajo la dirección del maestro Ángel Montero. En octubre de 2020 hace su primera exposición individual en la Sala Real 98 de la ciudad andaluza de Frigiliana. En esta exposición presenta una serie de retratos asiáticos de lo que ella llama mis maestros, personas que le inspiraron con su arte, con su forma de ser y de vivir la vida. Artistas amigos que dejaron un pozo especial en ella. Una mirada a un periodo de tiempo, a través del cual reflexiona sobre el cambio que se forja en cada uno de nosotros por la influencia de las personas que se cruzan en nuestro camino, invitando al espectador a que reflexione sobre los que han sido sus maestros en la vida. Como ella dice, creo muy interesante y sabio mirar para atrás y dar conscientemente las gracias por lo que cada persona nos ha aportado. Emma Ramírez Conde. Todo un ejemplo de amor y buen hacer en la pintura. Emma Ramírez Conde, encantado de tenerte aquí en nuestro canal. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola Ángel, muy bien. Estoy feliz de estar aquí contigo esta mañana para pasar un ratito y hablar de este tema tan interesante, de exponer. Sí, claro que es interesante. Ya le he dicho yo en la presentación aquí a los seguidores del canal que les recordé que hicimos o hice un vídeo hablando de esa eterna pregunta que se plantea el aficionado a la pintura: ¿expongo o no expongo? Y yo siempre le decía, y mi conclusión era exponer sí o sí. ¿Tú qué opinas, Emma, después de tu experiencia en tu primera exposición? Pues yo opino también como tú, que parece que no, pero llega un momento que dices, sí, es el momento y merece la pena la experiencia e intentarlo. Desde luego que sí. ¿Coincides conmigo en que quizás sea una experiencia que no olvidarás en tu vida? Estoy totalmente de acuerdo. Para mí esos días allí, bueno, ahora lo contaremos en detalle, pero esos días allí en la exposición la verdad es que fueron súper emotivos, fueron muy reveladores, aprendes un montón, te relacionas con la gente, que es una de las cosas para mí más importantes también de exponer, y la experiencia en general, pues eso, no creo que la olvide nunca y siempre la recordaré con mucho cariño. Bien, Emma, ¿te costó mucho trabajo decidirte a exponer? Yo creo que un poco, pero tampoco mucho. Fue un poco también impulsivo cuando vi que tenía la oportunidad y quizá ya tenía un conjunto de obra que podía ser algo interesante para exponer, pues al darme cuenta de que sí que tenía ya algo de obra y por otra parte ver la oportunidad, pues inicialmente dije que sí,
Luego, al haber dicho que sí, también me entraron un poco de dudas, pero pensé, bueno, es que por algo hay que empezar, ¿no? Y tenía muy claro que tenía o quería pasar por la experiencia de la preparación y de hacerlo. Entonces, eso me apetecía un montón. Y bueno, pues evidentemente de todo se aprende un montón. Bien, después tú ya creo que lo tenías claro, ¿no? Tú ya decidiste en aquella, ¡wow! Qué maravilla, ¿no? La experiencia que tuviste de irte y el valor que tuviste de ir a aprender arte, donde descubriste que realmente tu vocación y tú te querías dedicar a la pintura. En tu experiencia en Bali y en Tailandia, creo que a lo mejor los seguidores pueden pensar, es que ella ya decidió que se iba a dedicar a la pintura, ¿vale? ¿Tú crees que algo también te influyó para que te decidiera o te animaron? ¿O tú en principio todavía no veías preparada tu obra? No lo sé, cuéntanos un poquito, porque tú ya tenías muy claro que querías pintar, que querías dedicarte a la pintura, ¿vale? Yo tenía muy claro que me gustaba mucho la pintura, que no lo había desarrollado mucho, pero que estaba dentro de mí y de alguna forma, pues un poco lo que tú comentas, siempre parece que al tener algo de formación nos da cierta seguridad. Entonces yo busqué el estudiar en la Facultad de Bellas Artes de Chiang Mai una temporada y el formarme con este otro artista de Bali, pues buscaba quizá tener un poco una base más sólida para empezar por ese camino. Y evidentemente al atender a las clases, al estar estudiando allí, pues todo eso fue un poco más ayudándome en la parte técnica y también ayudándote en la parte de conocer más a otros artistas, estar rodeado de ellos, bueno, pues todo eso que te enriquece un montón y que, como bien sabes, nunca se acaba porque sigues formándote. Yo he seguido trabajando contigo y seguramente esté siempre aprendiendo y eso es una parte maravillosa, ¿no? de la pintura y del arte en general. ¿Y qué hace una burgalesa en Bali y en Tailandia estudiando Bellas Artes? Pues todo surgió por un viaje que hicimos, un viaje largo de 4 meses y en ese viaje pues pasaron muchas cosas porque son muchos meses viajando y entonces pues en esos 2 sitios, en Bali y en Tailandia, surgieron las oportunidades. Uno de los artistas con los que yo estuve en Bali me abrió los ojos a pensar que yo podía estudiar Bellas Artes porque ni se me pasaba por la cabeza o que podía estar una temporada con un artista pintando, cosas que nunca me había planteado y entonces como eso pasó durante el viaje, pues tuve mucho tiempo para pensar en eso mientras que viajábamos, mientras que hacíamos distintas cosas. Y luego al llegar a Tailandia, pues pregunté en Chiang Mai, pregunté en la facultad y entonces me dijeron que sí, que no había ningún problema por aplicar, que podía aplicar como cualquier otro alumno. Entonces dices, claro, pues sí, pues como cualquier otro alumno. Entonces pasé el proceso de selección y diríamos que me admitieron y a partir de ahí pues decimos, bueno, pues vamos a ir en principio por 10 meses. Y estuvimos 4 meses en Bali y otros 6 meses en un semestre en la facultad. Y ese semestre se convirtió en otro semestre y en otro semestre y en otro semestre y la cosa se alargó y no había quien saliese de allí porque estaba muy a gusto. Como no, en un paraíso como aquel, cualquiera. Sí, claro, Bien, y claro. allí nos expusiste, Emma. Sí, allí expuse con mis compañeros de la facultad, pero Ajá, nunca una había tenido la colectiva. experiencia, claro, nunca había tenido la experiencia de exponer individualmente. Y Bien, ese quizá era el reto, pero de todo se aprende y al final, pues de esas exposiciones también saqué muchas cosas que me han servido para esta para de ahora. Filipiana en España. Entonces, cualquier experiencia de exponer, aunque sea en grupo, me parece que es fantástica, claro. Bien, Emma, yo estoy seguro que lo que le interesa aquí a nuestros seguidores, a los que nos están viendo, es que le cuentes tu experiencia de esta primera exposición que hiciste aquí individual, aquí en España en concreto, en la ciudad de Frigiliana, por cierto, muy cerquita a Nerja, la ciudad de Nerja, ¿vale? También cerquita aquí a Motril y toda esta zona. Y yo lo que quiero es que le cuentes a ellos
¿vale? ¿Cómo encontraste la sala? ¿Con quién tuviste que tratar para que te cedieran la sala? ¿En qué condiciones te cedieron la sala? ¿Qué requisitos tuviste tú que poner? ¿Qué tuviste que cuidar? ¿Cómo se tuvo que atender? En fin, todo lo que son a lo mejor esa información que muchas veces hace dudar al principiante, ¿no? Al que va a exponer por primera vez y que no da ese primer paso porque dice, uy, madre mía, la que me va a caer, ¿no? Lo que sea, o esto es dificilísimo o me va a costar un dineral, por ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas que yo en el vídeo que hice ese de exponer o no exponer hablaba de que una de las mejores opciones era exponer en una sala pública, en una sala regentada por un organismo oficial como puede ser un ayuntamiento, ¿vale? Y creo que esa fue la opción que tú decidiste. ¿Nos puedes contar un poquito esa experiencia que yo estoy seguro de que están deseosos de que se lo cuentes para ver si se animan, ¿vale? Cuéntanos. Muy bien. Pues yo descubrí la sala visitando Frigiliana y bueno, pues Como es una turista, sala ¿no? O sea, como turista, o sea, como fuiste turista, sin ninguna exactamente. pretensión de nada, ¿no? Exactamente Ajá, como pudo descubrir la sala gente que vino a verme a mí, ¿no? Paseando por ajá. el pueblo, mira, una galería, pues lo típico que entras, me pareció un sitio que estaba muy bien, una sala no muy grande, tirando a pequeñita, pero muy bien preparada y, bueno, con justo lo necesario. En ese momento había un belga exponiendo, unos cuadros de collage y, bueno, pues me puse a hablar con esta persona. Y me comentó que Frigiliana era un sitio muy activo desde el punto de vista del arte, que organizaban muchas cosas, me habló de una ruta del arte que organizan todos los años y entonces, bueno, pues me dio bastante información y yo dije, uy, fíjate, me parece un sitio muy chulo para exponer y simplemente me voy a informar. Entonces, pues a través de internet descubrí un poco más, entendí que era una sala del ayuntamiento, me puse en contacto con la persona que lleva esa sala, Maribel Martín, y bueno, pues ella me comentó que, bueno, pues que le hiciese una propuesta de qué es lo que yo quería exponer y que, bueno, pues que lo revisaría y ya me daría... me explicaría si tendría opciones o no tendría opciones. Entonces, bueno, pues lo ¿Tuviste que que enseñar tu comentas, obra? ¿Tuviste que sí, enseñar la obra? sí, ¿Sí? le mandé como un portfolio, una presentación de lo Sí. que de lo que le proponía presentar, un poco con el concepto, las ideas y un poquito de mi biografía. Y entonces, bueno, pues fue bastante rápido, coincidió que sí que había un espacio en el tiempo que podía encajar a los dos y entonces pues me dijo que sí. Y entonces a partir de ahí fue como, uy, madre, ya esto es algo real, ¿no? Que tengo una fecha y que Ya tengo no me que... puedo echar para atrás. Exactamente. Pero bueno, la verdad es que por su parte todo muy fácil, mucha amabilidad, también flexibilidad y bueno, me dijo que tampoco me preocupase, que me iban a estar un poco también guiando para recordarme las cosas que yo les tendría que pasar a ellos, ¿no? Ajá. Entonces, lo bueno, como comentabas en este vídeo, Ángel, es que al ser una sala del ayuntamiento, en este caso ellos te ceden la sala y tú eres responsable de ella durante el tiempo en el que vas a estar allí. Entonces, te dan las Es decir, llaves. ellos no te ponen a una persona que va a estar, diríamos, con presencia física a cargo de la sala durante los días de la exposición, ¿no? O sea que no Exactamente. iba, el ayuntamiento no ponía a nadie allí, ni vigilando, ni informando, ni por supuesto vendiendo, claro. Exactamente. A ti te dan las llaves, te comprometes a un horario. Ellos sí que, por ejemplo, te hacen la impresión de un cartel grande que tú tienes que Sí. diseñar con el horario. Ese ¿Lo horario está diseñas allí, tú? lo diseñas tú, exactamente. Ah, Lo diseñas, se lo mandas, ellos lo imprimen y el horario está allí, claro, para todo el mundo que pueda pasar, con lo cual tienes que ser coherente con ese horario porque la gente puede que vaya claro, precisamente a esas horas en las que tú has puesto, ¿no? evidente. Puedes abrir todos los días de la semana, puedes abrir el fin de semana nada más, ahí hay toda la flexibilidad del mundo. ¿Qué otras ventajas tiene? Bueno, pues que yo no tuve que pagar ningún honorario por Nada estar de sala, aquí, nada exacto, de no tuve alquiler de que... sala ni nada.
Sí, ni tuve que ceder ninguna obra, ni tuve que dar un porcentaje de las ventas. En ese sentido, es una maravilla porque se cede la sala a los artistas, a las personas que vayan a exponer y lo que saques, lo sacas para ti. Entonces, está muy bien, está ubicada en el centro del pueblo, en una de las calles de paso, que yo creo que suele ser el caso muchas veces en estas salas del ayuntamiento que suelen estar en el centro, ¿no? Claro. Entonces, la ventaja de que estás en el centro de la ciudad o del pueblo, donde sea. Para mí, esas fueron unas ventajas muy buenas porque la inversión que hice fue mínima en el sentido que fueron los materiales, ¿no?, que yo utilicé. En cuanto a catálogos, ¿tuviste que hacer catálogos o algo de eso? ¿Te exigieron catálogos o algo? Sí. Perdona que te he interrumpido. No me pidieron que hiciese un catálogo. Lo que sí que preparé fue, bueno, pues un texto que coloqué en la entrada de la sala. En ese texto, pues era un poco una pequeña biografía mía y la segunda parte del texto era una introducción a la exposición explicando un poco el concepto. Y lo que te comentaba yo cuando hablamos de todo esto, yo pensé que sería interesante porque muchas veces te das cuenta que hay gente que quiere hablar con la persona que atiende la sala o el artista que pueda estar en la sala, pero hay veces que la gente no quiere hablar con nadie. Entonces yo pensé, bueno, si hay gente que no quiere hablar con nadie, pues que lean el texto. Y yo añadí en cada una de las cartelas 2 frases relativas al personaje, a la persona que había retratado, porque esta exposición es una serie de retratos asiáticos de maestros míos de Tailandia, ¿no? Gente que me ha inspirado de alguna forma cuando estaba allí. Entonces, había 2 frases de cada una de esas personas que podía dar algo de información adicional a la persona que leyese la exposición. Y entonces, así es como funcionaba. Mucha gente a lo mejor pues lo leía y luego me preguntaba, o había gente que sabiendo que yo estaba allí porque veían mi foto y decían, sí, a pesar de que tiene la mascarilla, es ella. Entonces, pues preferían que yo les explicase y yo siempre encantada de hablar con ellos y de explicarles. Bueno, también tuviste eso un poco, perdona, también tuviste un poquito de mala suerte porque te pilló en plena pandemia, ¿vale? Con lo cual creo, según me comentabas en privado, pues no pudiste hacer ni tan siquiera pues el acto de inauguración, es decir, con asistencia normalmente lo sé porque por otros alumnos que han expuesto mío y yo por propia experiencia que siempre suele acudir pues el concejal de Cultura o bien el propio alcalde o alcaldesa, ¿no? Y suelen asistir a ese acto de la inauguración que es, yo creo, que el acto más importante y de más asistencia de público y, por supuesto, de más posibilidades de venta que tiene a lo largo de todo el día de la exposición. Pero tú te quedaste sin acto de inauguración, o sea, tuviste esa mala suerte de no poderlo hacerlo. Si lo hubieras hecho, ¿te exigían dar una copa de vino o algo de eso? De hecho, creo que casi siempre se hace. En esta sala siempre se hace. Y bueno, pues lo normal. Maribel me comentaba que sí, que eso se suele hacer, que se puede dar un vino o unos canapés, pero claro, en estas circunstancias no convenía que estuviese gente en un mismo espacio un poco cerrado y pequeño, ¿no? Entonces, como tú comentas, creo que es una oportunidad fantástica y excepto en estas circunstancias, siempre se hace. Yo creo que tuviste mala suerte en ese sentido, porque la experiencia más bonita que se tiene de una exposición, o sobre todo la primera exposición, es ese acto de inauguración, ¿no? Porque es un día donde sabes que va a ser el centro de atención, ¿vale? Que va a ser el protagonista de ese acto, como si el día que te casas prácticamente, ¿no? Donde van tus amistades, van tus amigos y gente extraña que no conoce de nadie porque son familia de tu cónyuge, ¿vale? Y entonces pues te encuentras desbordado por eso, ¿no? Porque todo el mundo te felicita, todo el mundo... Y ese es el momento, yo creo, más bonito de cualquier exposición, ¿vale? Y lo que siento es que no lo tuvieras tú. Espero que puedas otra segunda vez, que creo que ya estarás animada para exponer una segunda vez, ¿de acuerdo? Y sin ningún problema, y ya puedas tener una inauguración como Dios manda, ¿no? Como se suele decir. Bien, Emma, una cosita. ¿Y la acogida del público qué tal?
Pues esa es otra de las cosas que son importantes cuando expones, creo, que de alguna forma, como tú dices, te expones y entonces pues puede que te des cuenta que tu obra gusta y puede, por supuesto, que vaya a ir gente a la galería o a las salas de exposiciones y que tampoco conecte, ¿no? Y creo que eso es muy bueno también, pasar por esas dos circunstancias, la Claro. de darte cuenta que conecta a la gente y darte cuenta que va a haber pasar mucha gente que tampoco va a conectar. Y eso también, pues creo que te ayuda a decir, a aceptarlo y a decir, bueno, con humildad, decir, claro, es que el arte es tan subjetivo El que y cada uno expone, tenemos... eh, te habrás dado cuenta que expone, se expone. totalmente, sí, sí, ¿Vale? sí. Oye, pero sí es cierto, ¿verdad? Que tú te dabas cuenta, nada más que viendo el cómo observaban tu obra las personas o su actitud, ¿no? Ante tu obra, ¿no? Que a lo mejor pasaban así de largo, como aquel que dice, o esos que se quedaban así, ¿verdad? ¿Verdad que se nota en una exposición, cuando expones tu obra, se nota qué es lo que de tu obra está gustando a la gente y qué no? Es decir, no es un buen momento para coger y decir y definir tú a ti misma, esto ha gustado más, por lo tanto, creo que voy a decidirme a pintar a partir de ahora más esto y no esto que no ha gustado tanto. Es decir, es como un barómetro que nos sirve a los pintores para captar, pero no por los mensajes esos de ¡ay, qué bonito! ¡Ay, me ha encantado, No, no, sino de reacciones de la gente al ver tu obra. ¿Tú has notado esa diferencia de aquel que te decía enhorabuena, ay, enhorabuena, porque lo conocía y llegaba una amistad, ¿no? Y decía, ay, hija mía, qué artista eres, ay, qué bueno. ¿Verdad que es muy distinto y se nota cuando tú ves a la gente del público que no conoces de nada, su reacción ante tu obra? Sí, 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 totalmente. Es algo que es un instinto, ¿no? Te das cuenta como, ha gustado o no ha gustado. Es algo inmediato y es verdad que al no tener ningún compromiso, porque a lo mejor alguien cercano siente que te tiene que decir algo por obligación, pero cuando es gente que no te conoce de nada y ves esa reacción de a lo mejor estarse un buen rato delante de un cuadro, volver a leer una cartela y cruzarse la sala para ver otra cosa, entonces dices, bueno, le está gustando, le está interesando. Entonces, es maravilloso, es muy bonito darse cuenta de eso. O que vengan a hacerte alguna pregunta, eso es, una gozada. Es una pasada, ¿verdad? Sí, sí. La experiencia entonces tú dirías que es positiva, Emma, Muy positiva, muy positiva. Sí, 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 muy ¿verdad que sí? positiva. Y yo creo que es un regalo un poco para cada uno de nosotros, ¿no? Para el Porque espíritu, para el espíritu. para Yo el me decía espíritu todos los como días, qué artista. suerte tener este espacio, qué buena la oportunidad, ¿no? En ese Porque sentido, en definitiva, Emma, creo que opina igual que yo. ¿Para qué pintamos? Para enseñar lo que hacemos, sí. ¿no? No pintamos para nuestra casa. Evidentemente, cuando te sientes solo un simple aficionado a la pintura, no tienes la pretensión de mostrar tu obra. Te conformas con que tus familiares más directos pues te digan, ay, qué bien lo haces, ay, qué artista eres y tal, ¿no? Y ya con eso te sientes realizada, ¿no? Pero salir de ese entorno familiar donde sabes que, bueno, el subjetivismo se deja un poquito al lado, ¿no? Para mostrar los sentimientos con respecto a la opinión sobre lo que estás haciendo, ¿no? Cuando ya sales de ese ambiente, ese pequeño círculo y expones fuera, entonces cuando el sentido de estar ahí horas y horas pintando en casa cobra su sentido. ¿Verdad? Es cuando uno se siente decir, ¡jo! He enseñado lo que hago y no solamente aquí al pelmazo de mi compañero que me está diciendo que huele mucho el aguarrás, ¿no? Ay, O sí, sea, sí. creo que no tiene sentido, para mí no tiene sentido la pintura, lo que hacemos los pintores, si no es para mostrarlo, ¿vale? No, no, no. Tanto que se habla eso de que es que la pintura tiene que transmitir. ¡Jo!
pero para transmitir sentimientos o tu forma de pintar, pues lo tienes que mostrar. O sea, es que no tiene sentido pintar, decir, es que yo me expreso, es que yo tal, pero si luego no expones, ¿quién va a ver esas expresiones, ¿no?, que tú quieres trasladar en tu obra, ¿no? Pues Emma, si nos quieres añadir algo más, si quieres animar aquí a todos los compañeros que están viendo esta entrevista, si les quieres decir algo con respecto, no porque yo lo dijera en el vídeo, sino porque salga de tu alma, ¿vale? Sí. Yo te rogaría que les diera un consejo, que les hablaras, que les dijera, en fin, lo que tú pienses, ¿vale? Claro. Pues bueno, yo les diría que si tienen esa inquietud, que empiecen a pensar qué es lo que les gustaría mostrar. Si consideran que todavía no tienen nada que ellos consideren todavía, entre comillas, digno de exponer o de presentar, que trabajen en hacer esa obra que ellos realmente están deseando sacar, ¿no? Y que adelante, porque es una experiencia fantástica y porque también el pensar en hacerlo va a hacer que estén más centrados y que se pongan más en serio, porque muchas veces si no tienes un objetivo las cosas se posponen, las cosas se dilatan y a lo mejor no está todavía la oportunidad, pero ya puedes empezar a pensar en qué es lo que quieres preparar para esa exposición y empezar a pensar si va a haber una unidad temática, una unidad de técnica, no sé, empezar a pensar un poquito qué es lo que quieren mostrar y por qué lo quieren hacer y de esa forma a lo mejor luego buscar cuál es el sitio idóneo para presentar ese trabajo. Todas esas son preguntas que son interesantes hacerse antes de ponerse con ello, ¿no? De encontrar la oportunidad. Bueno, y una última pregunta. Ay, sí, perdona, discúlpame. No. Que también les diría que una vez que se ha hecho, que creo que tú también lo has comentado, que es muy bueno tomar nota de las cosas que han ido bien, de las cosas que han ido mal y yo me acuerdo que también hacía muchas notas esos días de, ay, pues esto ha gustado más, esto ha gustado menos. Resumirlo todo en un sitio y que te sea fácil para no olvidarte de qué cosas mejorarías en la siguiente exposición. Yo tengo algunas cosas que sé que tengo que mejorar, la parte de publicidad, de las redes, eso lo podría haber hecho mucho mejor y son cosas que sé que tengo que mejorar para la siguiente vez y lo haré, seguro que lo haré, que me pondré con ello. Así que nada, en principio, que adelante, que es una experiencia muy buena y que es un regalo poder hacerlo. Bien, pues Emma, ya permíteme, antes de despedirte, ¿vale?, que le diga aquí a los compañeros, aquí a todos los que nos están siguiendo, que pese a que Emma ha sido alumna mía y sigue siendo alumna mía, ¿vale? No por ello, sabéis y ya me conocéis aquí en el canal, me conocéis que yo no regalo el oído a nadie, eso lo saben mis alumnos, ¿no? Que soy absolutamente sincero y honesto con mi opinión sobre el trabajo de cada uno. Yo le digo lo que está mal, pero también aplaudo cuando una cosa está bien hecha. Así que, y además la conocen el resto de compañeros que tenemos en el aula, en el de color, en el taller de color que celebramos por videoconferencia. Ya la tuve como alumna también presencial antes de esto del COVID. Y solamente os puedo decir una cosa, chicos. No es porque esté ella delante. Yo estoy súper orgulloso de Emma, porque aparte de una trabajadora incansable, de un amor que tiene por la pintura como yo no he visto, aparte de eso, tiene una condición y estamos delante de lo que seguro sé que será una larga carrera profesional y exitosa carrera profesional. Os lo digo y en esas cosas no me equivoco. Su pintura merece la pena, su pintura es original, es propia, tiene su firma. Haga lo que haga el retrato que haga, le da su toque, esa influencia oriental que trae de esos estudios que hizo allí en
¿cómo se llama? En el sureste asiático, ¿no? ¿Vale? Se llama así. Pues chicos, ya habéis estado viendo la obra aquí durante la entrevista, también en el prólogo que hicimos, en la entradita que hicimos aquí a este vídeo, y que de verdad que si Emma ha podido, lo ha hecho, le ha encantado y os lo está recomendando, será por algo. Aparte de buena pintora, es muy buena gente. Así que ella os va a dar y os está dando muy buenos consejos. Es más, lo dicho, que muchísimas gracias por ponerte aquí delante de todos a contar tu experiencia. Y yo a nivel personal te lo agradezco muchísimo porque sirve no solo mi experiencia a los seguidores del canal, sino también a gente que como ellos se han planteado alguna vez y se siguen planteando si merece la exponer o no exponer. ¿De acuerdo? Gracias, Ángel, por invitarme. Un abrazo muy grande, ¿vale? Y adelante, que tienes todo un futuro, ¿vale? Muchísimas gracias, Ángel. Un beso. Nos vemos, chao.